Muy buenos días, hermanos y amigos. Wow, algunos hermanos y amigos que teníamos un tiempo sin verles. Qué bueno verles aquí con nosotros. Bien, antes de empezar la administración, quiero dar algunos anuncios. Y es posible que con estos anuncios me tome unos minutos más de lo usual. Mire, el miércoles hicimos un anuncio a la iglesia y es necesario repetirlo hoy también. Y es el siguiente: cuando el etíope estaba camino a su país natal, llevaba un rollo de Isaías y de un pronto Felipe, que lo ve que él está leyendo en voz alta, se le acerca y le dice: ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo si no hay quien me explique? Felipe le explicó que se trataba de Cristo y de su sufrimiento. Bueno, el etíope se convirtió y ahí mismo surgió la pregunta: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Mira agua. Pues ellos descendieron y fue bautizado. Independientemente de la iglesia en la que el etíope iba a ser miembro o no, fue bautizado como un creyente comprometido. En Hechos 10:11 tenemos un caso interesante de Cornelio siendo bautizado en su propia casa delante de su familia, y lo mismo el carcelero de Filipos. ¿Por qué decimos esto? Porque algo atípico nos ha sucedido y entendemos que aunque tenemos una constitución como iglesia, un acuerdo como grupo, la constitución no está por encima de la revelación. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque hay unos hermanos que han sido hijos de oración, pero desde hace mucho tiempo. El hermano René, hijo de nuestra hermana Nelly, hermano de nuestro hermano Hernando y Betsy, sus familiares estuvieron orando por ellos mucho tiempo. Ellos son de Estados Unidos, pero ellos quieren bautizarse aquí, quieren bautizarse en esta iglesia porque quieren dar testimonio delante de su familia. Y por más periquito que uno quiso pensar, la escritura va primero. Para nosotros es un privilegio que ellos digan: queremos hacerlo aquí para que nuestros familiares sean testigos de nuestra decisión y para que puedan ver el resultado de su oración. Así que el próximo domingo, primer domingo de enero, sí tenemos toda una liturgia, pues buscaremos dentro de la liturgia un momento para que ellos sean bautizados. Son hermanos que ya fueron entrevistados, ya fueron presentados el miércoles. Por eso simplemente lo queremos repetir. Y hermanos que están comprometidos ya con una iglesia en Estados Unidos desde que regresen. A propósito, alguien se pregunta: ¿y el nuestro? 26 de enero, domingo 26 de enero, tenemos nuestro próximo bautismo. Hay un grupo, gracias a Dios, de hermanos de aquí que se van a bautizar, otros que recibimos de otros lugares. Y estoy muy contento porque mi tercer hijo ya se va a bautizar también. Estamos muy gozosos en el Señor. Y a propósito, si usted ha hecho profesión de fe y en obediencia a Cristo quiere bautizarse, pues nosotros tenemos unos cursos aquí. Es verdad que el Nuevo Testamento no dice que hay que hacer un curso para bautizarse, pero el propósito del curso es exponer el Evangelio, asegurarnos de que se haya entendido, de que se haya creído. Así que si usted quiere dar ese paso, bautizarse y ser miembro de nuestra iglesia, pues durante la semana puede llamar a la secretaria o cualquiera de nosotros. Le agregamos a la lista y desde que haya un grupo como de 12 aproximadamente, iniciamos. Y por último, 17 al 19 de enero, ¿qué tenemos aquí? Conferencia. Hermanos, miren, hay una iglesia de aquí de Santiago que solamente ellos van a traer 50. Y es una iglesia relativamente pequeña. ¿Y por qué digo esto? Para moverles a celos, literal. Y no quiero estar pecando porque Pablo hizo lo mismo. Él le predicaba a los gentiles para que cuando los gentiles se convirtieran, los judíos fueran movidos a celos y vinieran a Cristo. Queremos que la iglesia local, esta iglesia local, apoye este evento. Esto es nuestro. Así que si usted no ha comprado su boleta, cuando usted salga, puede hablarse con Jenny y llevarse su boleta. 17 al 19 de enero, cambios profundos. Bien, cerrados los anuncios,
Vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 14. Segunda de Pedro 3, versículos 13 al 14. Y hemos titulado esta predicación, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero antes de comenzar nuestro estudio, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para pedirle a Dios su bendición. Oh Señor, tú que eres Elohim, el gran creador, tú que eres Adonai, el gran Señor, el soberano de los reyes de la tierra, nosotros te alabamos, nosotros te adoramos, nosotros te reverenciamos, porque solamente tú eres digno de suprema alabanza. Santificado sea tu nombre, comenzando desde este lugar y en este momento. Te damos gracias, oh Señor, porque en tu buena providencia moviste cielos, tierra y mar para tenernos aquí. Aquí, oh Señor, para orarte, para alabarte y para escucharte. Y podemos decir como testimonio que muchos de nosotros tal vez llegamos aquí con un corazón frío y endurecido. Pero estamos a la expectativa, oh Padre, de que tú ablandes nuestros corazones con tu palabra. Inclina nuestros corazones a tu temor. Muéstranos tu gloria. Muéstranos la hermosura de Cristo. Y que al ver la gloria tuya en la faz de Cristo, salgamos de aquí más transformados o más parecidos a nuestro amado Señor y Salvador, al esposo de nuestras almas. Perdona nuestros pecados, comenzando por los míos, oh Señor, que no sean un obstáculo para que la palabra predicada pueda traspasar cada corazón aquí presente, recordando que es tu Espíritu el que toma la palabra y la aplica. Te rogamos, oh Señor, también por aquellos que no te conocen, que están aquí presentes. Por tu palabra y por tu Espíritu, conviértelos a Cristo. Que salgan de este lugar confesando con sus bocas que Jesús es el Señor. Que salgan de este lugar creyendo en sus corazones que tú le levantaste de entre los muertos para darnos una esperanza viva. Sí, Señor, nuestra esperanza es viva porque Cristo está vivo. Oh Padre, ministranos, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. ¿Dónde está la promesa de su venida? Esta es la historia de 10 damas que debían recibir y acompañar al novio o futuro esposo hacia la casa de la novia mientras se celebraba la ceremonia nupcial. Se supone que esas 10 damas tenían una tarea muy sencilla. Ellas tenían que estar atentas y tener sus celulares listos para que cuando el novio llegara, pues ellas se unieran a él y fueran con él alumbrando el camino con sus linternas, como ahora tienen los celulares, hasta llegar a la casa de la novia. Lamentablemente, 5 de esas damas entendieron de una manera necia que no era necesario llevarse el cargador. Ellas entendían que la batería que tenían era suficiente como para cubrir todo el evento, pero el novio se tardó. Algo muy extraño, porque en las bodas en Occidente usualmente quien se tarda es la novia. Aquí fue el novio, se tardó, se retrasó. Y estas damas comenzaron a cabecear y se durmieron. Hasta que en el momento menos esperado se escuchó una voz que dijo: ¡ahí viene el novio! Y esas damas se levantaron sobresaltadas. Cada una tomó su celular para llevarse la sorpresa que solamente le quedaba un 3% de batería. Y como se dijo anteriormente, solamente 5 de ellas habían decidido llevar sus cargadores. Así que las 5 descuidadas o insensatas fueron donde las otras 5 y le dijeron: préstenos su cargador. Y ellas dijeron: no,
La sencilla razón de que si nosotros también tenemos que cargar nuestros celulares. Además, si se los prestamos a ustedes, nos quedamos sin carga, ustedes y nosotros. Mejor, dijeron ellas, vayan al Apple Store, que está en la esquina, compren su cargador y nos juntamos en el evento. Aquellas 5 insensatas fueron al Apple Store, un sitio donde venden celulares, ¿verdad? Apple. Pero cuando llegaron, la fila era tan grande que le daba 3 vueltas al local. Así que duraron un largo tiempo, compraron sus cargadores, salieron corriendo, pero cuando llegaron al lugar del evento, hace rato que la puerta estaba cerrada. Tristemente, aquellas que no estuvieron listas se quedaron fuera. No pudieron disfrutar de la celebración de esta fiesta de bodas. Amados hermanos y amados amigos, hace algo más de 2000 años, el novio de nuestras almas, Jesucristo, dijo que Él iba a regresar por nosotros. Ha pasado un año más, 2024, entraremos dentro de unas horas al 2025, por decirlo así, y parecería que al igual que en la historia, desde la perspectiva humana, el novio se ha tardado un poco más de tiempo. Hace más de 2000 años y su promesa permanece ahí. Y tristemente, parecería que a muchos de nosotros se nos ha descargado la batería o se nos está descargando. ¿Usted no ha leído que en la medida que Cristo se acerque, el amor de muchos se enfriará? Parecería que la batería de muchos de nosotros se están descargando. Y para colmo, el poco de energía que nos queda lo estamos utilizando en apps que son totalmente mundanos y pasajeros. Y tristemente a algunos parece que la batería ya se le acabó, porque o han renunciado de la fe, o peor aún, como veremos en este texto, se burlan de la fe que una vez profesaron. Y mientras tanto, se acerca el novio. Segunda de Pedro 3, que es el texto que estaremos estudiando, es un capítulo que está lleno de gloriosas promesas. Promesas que si nosotros las tenemos y confiamos en ellas, tendremos poder. ¿Cómo? Así mismo. Es como si esas promesas se convierten en el cargador. Si nos aferramos a esas promesas que veremos hoy, tendremos baterías nuevas. Tendremos energía espiritual para renunciar en este mundo a la impiedad y a los deseos mundanos y para vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Como lo ha expresado John Piper, la expectativa confiada de un nuevo mundo de justicia nos capacita para vivir en paz y pureza en este mundo. Así que ¿saben cuál es nuestro deseo y oración? Que el mensaje que se ha de predicar hoy, saturado de la palabra y energizado por el Espíritu Santo, sea el cargador que nos energice para este 2025 que se acerca. Y todo el estudio lo vamos a ver en tres partes. Primero, vamos a ver el propósito de Pedro con esta carta. Luego vamos a ver un recordatorio muy particular que él tiene, no solamente para los lectores, sino también para nosotros hoy, 2000 años después. Y luego vamos a ver una conclusión con algunas lecciones y aplicaciones. Comencemos con el propósito de esta carta. Lee conmigo los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. ¿Para qué? Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Si usted leyó Primera de Pedro, o si usted estuvo aquí cuando esa serie se predicó, recordará que en el capítulo 1, versículo 1, Pedro dijo que estas cartas fueron escritas para un grupo de cristianos expatriados y dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero vemos aquí
capítulo 3, verso 1 de la segunda carta, que esa primera de Pedro no fue la única carta que él escribió a este grupo. Él ahora les escribe una segunda carta. ¿Y por qué? Porque Pedro sabía que se acercaba un peligro inminente se acercaba, y específicamente que algunos falsos maestros y burladores iban a salir desde dentro de la misma iglesia. Así que decide escribirles de nuevo. ¿Y qué contiene esta carta? Miren qué interesante, me encantó esto. Dice el verso 1: os escribo en las cuales como recordatorio. Y en el verso 2 dice: para que recordéis. Pedro les escribe de nuevo porque él sabe que se acerca un peligro inminente, y Pedro no viene con revelaciones nuevas. ¿Usted se dio cuenta? Pedro viene con el propósito de recordarles ciertas cosas que ellos ya conocían, que ellos ya sabían, que las habían escuchado, que las habían leído. ¿Cómo que? Dice el verso 2 al final: las palabras dichas de antemano por los santos profetas. ¿Sabe lo que es eso? El Antiguo Testamento. Ellos tenían la profecía escrita del Antiguo Testamento, y no solamente eso, luego agrega: y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Estos hermanos no solamente tenían el Antiguo Testamento, tenían también el testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús, es decir, los apóstoles, personas que fueron testigos oculares de las cosas que Jesús hizo y dijo. Y saben algo más, si usted lee el capítulo 1 de segunda de Pedro, usted notará que Pedro ya estaba claro, el momento de su muerte se estaba acercando. Cristo le había revelado que ya el momento de su partida estaba cerca. Y él dice: mi partida está cerca. Cuando él se vaya, cuando Pedro muera, y otros apóstoles también, él sabía que se iban a levantar desde dentro de la iglesia falsos y burladores. Así que él describe escribirles nuevamente, pero no nuevas revelaciones, sino que decide recordarles lo que ellos ya sabían. ¿Lo ves, hermano? Pastor, que si veo que la originalidad del cristianismo no consiste en buscar mensajes originales. La originalidad del cristianismo consiste en esto: queremos ser fieles al mensaje que nos fue dado una vez y para siempre. Y digo esto porque tristemente recuerdo haber escuchado aquí una persona en una ocasión que dijo: ya yo estoy cansado de escuchar lo mismo. Que dicho sea de paso, ni siquiera conocía bien su Biblia, pero yo estaba cansado de escuchar lo mismo, quería algo nuevo. Comenzó con los ovnis, luego siguió con libros apócrifos, luego libros pseudoepígrafos que no fueron inspirados. Luego siguió con los reptilianos, luego prosiguió dudando de la inspiración de Pablo, y hoy está en el mismo mundo. Lamentablemente la fe cristiana le pareció que no era suficiente, necesitaba más. Pedro dice: lo que ustedes necesitan no es una nueva revelación, es recordar el evangelio que les fue dado una vez, para que puedan estar firmes no solamente contra los falsos, sino también contra un estilo liberal. Y algo interesante: ¿para qué todos esos recordatorios? Dice el verso 1 en la última parte: despierto en vosotros sincero entendimiento. Y quiero llamar la atención: Pedro recuerda estas cosas porque él quiere despertar en sus oyentes un sincero entendimiento. ¿Saben por qué llama la atención? Porque muchos de los oyentes de Pedro, y probablemente aquí también, ellos entendían o tenían la sincera impresión de que ya lo habían entendido todo, pero no era así. Pedro vio necesario o ve la necesidad de recordarles una vez más el evangelio para despertar en ellos el entendimiento. Y espero que este sea uno de esos mensajes, porque como veremos más adelante, muchos aquí tenemos muchos años en la fe escuchando el mismo evangelio y tenemos la impresión de que ya lo hemos entendido todo. No, tenemos que seguir recordando lo mismo,
Porque no lo hemos entendido todo. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque si lo hubiésemos entendido, no estuviéramos viviendo como estamos viviendo. Así de sencillo. Así que como dice Pablo, no me es molesto recordarles las mismas cosas. Pero, de una manera más particular, Pedro no se queda con un recordatorio general de los profetas y los apóstoles. En vista de su pronta partida y en vista de que él sabía que cuando él se fuera de este mundo se iban a levantar falsos y burladores desde dentro de la iglesia, Pablo tenía algo muy particular que enseñar o que recordar a sus oyentes. Por eso dice al principio del verso 3, ante todo sabed esto. Hay muchas cosas que ellos sabían, muchas cosas que recordaban, pero él quiere recordarles una de manera particular. ¿Qué? Versos 3 y 4. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pablo, inspirado por el Espíritu, le recuerda a sus lectores que en los últimos días vendrían burladores. Dos cosas, un cuándo y un qué. ¿Cuándo? En los últimos días. Déjeme hacer una aclaración, porque cuando uno oye la frase en el Nuevo Testamento, en los últimos días, en los postreros días, usualmente uno se va a los días antes de la venida de Cristo. Pero ¿saben algo? Según el testimonio del Nuevo Testamento, los postreros días ya comenzaron. Desde que Jesús resucitó, se sentó a la diestra del Padre y envió el Espíritu Santo, ya comenzaron los postreros días. ¿Ustedes recuerdan en Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, lo que dijo Pedro? Esto que ustedes están viendo, el descenso del Espíritu Santo, le da cumplimiento a lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado. Y el autor a los Hebreos también lo dice. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que los postreros días comenzaron con la resurrección, ascensión de Cristo, el envío del Espíritu Santo, y terminarán con la segunda venida de Cristo. Así que los oyentes de Pedro tuvieron que vivir también en los postreros días. ¿Y qué iba a pasar? Dice Pedro que en los postreros días vendrán burladores. Pastor, dígame, ¿qué es un burlador? Esa palabra solamente aparece aquí en 2 de Pedro 3 y aparece en Judas. Y se utiliza para referirse a personas que bromean y ridiculizan asuntos que son de suma importancia. Pastor, ¿lo puede repetir? Claro. Un burlador es una persona que con sus palabras o con sus hechos, cualquiera de las dos, ridiculiza o se burla de asuntos de suma importancia. Y es muy probable que estos burladores eran los mismos falsos maestros del capítulo 2. Porque esos falsos vivían según sus pasiones y estos burladores también. Parecería que se trata del mismo grupo. Por lo tanto, estas eran personas que probablemente conocían la verdad, pero querían vivir la vida loca. Usted sabe lo que es una persona que conoce la verdad, que es un maestro dentro de la iglesia, que ha escuchado el Antiguo, el Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, sabe cuál es la verdad, pero lamentablemente quiere vivir la vida loca, no quiere rendirle cuentas absolutamente a nadie de su forma de vida. Así que ellos decidían burlarse de la fe que una vez profesaron. Y hay tres cosas de ellos que llaman la atención. Número uno, ellos negaban de manera sarcástica una de las doctrinas más importantes del Evangelio. Dice el verso 4, y diciendo, recuerden el verso 3, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. O sea que lo primero que vemos aquí en estos falsos es que negaban algo.
Cuando dice en el verso 4 que ellos preguntaban, ¿dónde está la promesa de su venida? No pienses que era una pregunta sincera buscando respuesta. No, el verso 3 dice que era una pregunta sarcástica, una pregunta burlona. O sea que de una manera burlona ellos negaban la segunda venida de Cristo, a pesar de que fue Cristo el que lo prometió. ¿Dónde está la promesa de su venida? Oigan qué locura. Ellos sabían que Cristo había prometido regresar y a pesar de eso negaban la realidad gloriosa de la segunda venida. ¿Y bajo qué argumento? ¿Qué argumento utilizaban ellos para negar eso? Dice el verso 5, porque, del verso 4 en su última parte, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Esto es lo que yo le llamaría un argumento filosófico y naturalista. ¿Cómo así? Ellos miran hacia atrás y ellos dicen, mira, cuando tú miras la historia, ¿qué tú ves? Que todo desde la creación hasta aquí ha permanecido igual. Así que hacían una predicción muy atrevida diciendo, eso significa que todas las cosas van a permanecer igual. Eso es lo que en la ciencia moderna se le llama uniformalismo. Como las cosas han permanecido igual hasta ahora, permanecerán igual en el futuro. Y lo más preocupante de todo, ¿saben qué era? Que cuando ellos negaban la venida de Cristo usando ese disparate de argumento, entonces utilizaban un lenguaje muy ortodoxo, muy religioso. Oigan esto, porque desde que nuestros padres durmieron. Algunos dicen que ahí padres se refiere a los primeros cristianos. Otros dicen que nuestros padres ahí se refiere a los patriarcas desde el principio. Yo me inclino a la segunda. Cuando él dice desde que nuestros padres durmieron, se refieren a los patriarcas. El punto es que usaban un lenguaje religioso y ortodoxo para negar una doctrina bíblica. Ahora, ¿saben algo interesante? ¿Era esa realmente la razón de su negación? Realmente la razón principal por la cual negaban la venida de Cristo era por ese uniformalismo. No. Dice el verso 3, leo de nuevo. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, oigan esto, siguiendo sus propias pasiones. El argumento uniformalista era un protector de pantalla. La razón real no era intelectual, la razón real era espiritual. Ellos querían seguir viviendo como les daba su gana y la manera más sencilla de seguir ese curso de vida era negando la venida de Cristo, porque ellos sabían que en la venida de Cristo iba a haber un juicio. Así que lo negaban. Yo recuerdo una vez una persona que me dijo, ya no soy cristiano, soy agnóstico. Y yo, oh, ¿cómo así? Y me empieza a dar razones y le digo, ¿tú me permites explicarte o decirte lo que creo al respecto? Sí. Y empezamos un debate que duró como 2 horas. Y al final del debate, estas fueron sus palabras. ¿Tú sabes qué? Yo sé que tú tienes razón, pero no me interesa porque el cristianismo es un obstáculo entre yo y lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quería? Se quería seguir acostando con el novio y esa era la forma más sencilla de hacerlo, negando lo que una vez profesó. Estaba usando un argumento intelectual, pero era un protector de pantalla que estaba cubriendo la razón real. En su corazón, simple y sencillamente, quería vivir según sus pasiones. No quería rendirle cuentas a nadie. Y ante esto, ¿qué hace Pedro? Pedro responde. Me encanta. Aquí Pedro no solamente expone a estos falsos, él también les responde, punto por punto. Ustedes vieron la lógica. Estos negaban la segunda venida usando un argumento filosófico, pero en el fondo había una razón espiritual o moral. Y Pedro le responde a las 3 cosas. Leo los versículos 5 al 13. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego,
guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entiende la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué respuesta? Miren qué interesante. Número 1, con estos versículos, Pedro respondió primero al argumento filosófico. ¿Y dónde? Versos 5 al 7. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra para el fuego, guardado para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Miren cuál es el punto. Ellos decían: nosotros observamos en la naturaleza una estabilidad cósmica. Desde el principio las cosas han permanecido así. Ellos hablaban como si la naturaleza en sí tuviese un poder o una fuerza para mantenerse ella misma. Y Pedro les dice: ignorantes. Literal. La Biblia de las Américas en el verso 5 dice: ellos no se dan cuenta. ¿Saben qué? La Reina Valera probablemente tiene una mejor traducción. En la Reina Valera dice: estos ignoran voluntariamente. Eran unos ignorantes, pero ignorantes voluntarios. ¿Y qué significa eso? Significa que habían cosas que ellos sí sabían, pero lamentablemente habían tomado el camino de la hipocresía y el camino del olvido premeditado. ¿Lo quieren cibaeño? Ellos prefirieron hacerse lo loco con lo que ellos sabían. Eso todos los jóvenes aquí lo entendieron, ¿verdad? No es que ellos no se habían dado cuenta, como dice las Américas. No. Es que ellos sabían estas cosas que Pedro ha hablado y que hablará. Simple y sencillamente habían optado por olvidar estas cosas de manera premeditada y de manera hipócrita. ¿Y olvidar qué? ¿Ignorar qué? Número 1, que si bien es cierto que la tierra hasta ahora permanece estable, no se trata de un poder, una fuerza que la creación tiene. La creación permanece estable por la palabra de Dios. Génesis 1, dijo Dios: sea, y fue. La misma palabra que trajo el universo a la existencia es la misma palabra que mantiene el universo en existencia. No es que la creación tiene un poder en sí mismo. El poder está en la palabra de Dios. El mismo Dios que dijo sea, fue el mismo Dios que en Génesis 8, después del diluvio, dijo: mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Sí, gracias a Dios que tenemos una creación estable, porque si no fuera por eso ni ciencia tuviéramos. Pero esa estabilidad se debe a la palabra de Dios que la mantiene en existencia. Y no solamente eso, estos falsos, además de ignorar eso voluntariamente, también ignoraban de manera voluntaria que el mundo no siempre estuvo igual. ¿Cómo así, pastor? El mundo antiguo, es decir, el mundo antediluviano, gozó de 1656 a 2000 años de estabilidad. Pero Dios mandó el diluvio. En otras palabras, si el mundo permanece igual es por la palabra de Dios. Pero además de eso, cuando ustedes miran la historia, el mundo no ha permanecido igual desde el principio. Hubo un momento en la historia en el que Dios intervino con un cataclismo. Dios destruyó la tierra y todo lo que en ella hay con las aguas del diluvio. Y estos falsos lo sabían,
pero simple y sencillamente querían ignorar o echar a un lado esta evidencia histórica, porque ellos sabían que no les convenía. ¿Saben cuál es el punto de Pedro al mencionar el diluvio aquí? El punto es el siguiente: el diluvio es un recordatorio claro de que si a Dios le da la gana de intervenir en la historia, Él lo hace y lo va a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque según el verso 7, así como Dios una vez intervino para destruir la tierra con agua, un día va a intervenir nuevamente para destruirla, pero ahora será con fuego. Y ese día, mi amado hermano y mi amado amigo, la paciencia de Dios llegará a su límite y los impíos serán juzgados, como dice el verso 7, y veremos más adelante. Así que ahí está la primera respuesta. Ante su argumento filosófico de todo permanece igual, sí, por la palabra de Dios, pero no todo ha permanecido igual desde el principio. Dios intervino en el diluvio, intervendrá nuevamente. Pero Pedro también le responde a la negación de ellos. ¿Qué era lo que ellos negaban? La venida de Cristo. Y miren cómo Pedro les responde a su negación. Cuando ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Pedro les responde, versos 8 al 9. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Número 1, en Dios no hay tardanza. Nosotros hablamos de tardanza porque somos seres finitos, tuvimos un principio, tuvimos un final. Pero Pedro aquí cita el Salmo 90, que dice que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios nunca tuvo un principio, Dios nunca tendrá final. Dios no está sujeto al tiempo. Para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Por lo tanto, es totalmente equivocado hablar de tardanza en Dios. En Dios nunca hay tardanza porque Él no está sujeto al tiempo. Él obra en el tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo porque Él trasciende al tiempo y al espacio. Y no solamente eso, no solamente en Dios no hay tardanza, es que Pedro también les responde: el aparente retraso de la venida de Cristo no se debe a tardanza, se debe a paciencia. Verso 9, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La causa del aparente retraso no era indiferencia en Dios, no era falta de atención. La causa de su aparente retraso es la gracia y la misericordia de Dios, que quiere que todos los pecadores se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Qué triste esto. Los burladores se burlaban de la venida de Cristo, usaban el argumento de la tardanza y no se daban cuenta que Dios les estaba dando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que cambiaran de mente, para que abandonaran su vida pecaminosa, para que volvieran a Dios. Esta aparente tardanza era la paciencia de Dios, pero ellos, y espero que no sea el caso de nosotros aquí, estaban jugando y menospreciando con la bondad de Dios, acumulando ira para el día de la ira y la justa revelación del juicio de Dios. Pero Pedro no solamente respondió el argumento, Pedro no solamente respondió a la negación, Pedro también respondió a la real motivación. ¿Por qué ellos negaban la venida de Cristo? En el fondo, porque ellos querían seguir viviendo según sus pasiones. Y Pedro a eso también le tiene una respuesta. Versos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella se quemarán o serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué dice Pedro sobre ese estilo de vida que ellos tenían movido por sus deseos?
Número uno, lo acepten o no, lo nieguen o lo afirmen, el día del Señor vendrá. Pastor, ¿qué es eso, el día del Señor? Préstale mucha atención a esto. La frase el día del Señor tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento y se utiliza para hablar de un día en el futuro en el que Dios iba a visitar el mundo para traer juicio y para traer salvación. ¿Me estás entendiendo? Una visitación divina para traer juicio sobre los impíos, pero también para traer salvación a su pueblo. Y el Nuevo Testamento toma o acuña esa frase para referirse al día de la venida de Cristo. ¿Y tú sabes por qué? Precisamente porque ese día Dios visitará nuevamente al mundo en la persona de su Hijo. Y ese día habrá juicio y ese día habrá salvación. De modo que el día del Señor vendrá. Esto no es un juego, mi amado hermano, mi amado amigo. Yo sé que han pasado más de 2000 años. Yo sé que tal vez dirá, ya yo estoy cansado de esperar. Recuerda, no es tardanza, es paciencia. Pero recuerda esto, tan seguro como que Jesús resucitó, el día del Señor vendrá. Él visitará nuevamente el mundo para juicio y para salvación. Lo que pasa es que vendrá como ladrón. ¿Lo viste en el texto? El día del Señor vendrá como ladrón. ¿Y qué significa eso? Te voy a leer de dónde viene eso en la Biblia. En Mateo 24, 42 al 44, Jesús usó esta parábola. Por tanto, velad. ¿Sabe lo que es velad? Estad siempre atentos. Porque no sabéis en el día que vuestro Señor viene. Pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. De ahí viene la imagen de vendrá como ladrón en la noche. La venida de Cristo es segura. Él regresará, Él visitará al mundo para juicio y para salvación. Pero su venida será como ladrón, será inminente, será repentina. Y el resultado de eso es que va a sorprender a aquellos que no le esperan. Aquellos que no aman su venida van a ser sorprendidos y van a experimentar pérdidas irreparables. Pero Pedro no se queda ahí. Pedro agrega algo más. Y cuando venga el día del Señor, escucha bien lo que va a suceder. Verso 10. Ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Cuando Jesús regrese, mi amado hermano, mi amado amigo, todo lo perecedero y todo lo pasajero de este mundo va a pasar, va a ser destruido, va a ser quemado. En otras palabras, el mundo una vez fue destruido con agua. El mundo un día será destruido con fuego. Eso es lo que dice aquí, el día en que Cristo venga. Pastor, le tengo una pregunta al pie de la página. Eso de que el mundo va a ser destruido con fuego, ¿significa eso de que esta tierra va a ser aniquilada y van a hacer otra nueva? No necesariamente. No sé si notaste, pero en el verso 6 se nos dice que el mundo antiguo fue destruido con agua. Y el verso 11 dice que el mundo actual va a ser destruido con fuego. Es la misma palabra, destruido. Y cuando nos vamos al diluvio, la tierra fue destruida con agua, pero la tierra siguió ahí. La tierra experimentó una transformación. La idea es, sí va a ser destruida, pero esto no significa aniquilada. Significa va a experimentar una transformación, como dice Pablo en Romanos 8, 19 al 21. Oye. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, una transformación ahora por el fuego. Y quiero llamar la atención sobre una palabra. Esto me llamó mucho la atención. Dice el texto que los elementos van a ser quemados, o la tierra con todas sus obras.
Y me puse a buscar. La palabra quemados es una palabra que puede traducirse de varias formas, pero probablemente la mejor traducción es esta: todas las cosas quedarán al descubierto. ¿Sabe por qué me impactó esa frase? Porque lo que este texto enseña es que cuando venga el día del Señor, el día de Dios, cuando Él visite al mundo otra vez para juicio y para salvación en la persona de su Hijo, no solamente habrá una transformación de la creación por el fuego, es que ese día quedará al descubierto la inutilidad de todos los logros humanos que se hicieron sin Dios. ¿Cómo así? Todo lo que tú lograste en este mundo sin tomar en cuenta a Dios, eso se va. Eso es temporal, eso es pasajero, eso es vanidad. Todos los logros humanos aparte de Dios se quedarán. ¿Y por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué sucederá esto? O por la misma razón por la que Dios destruyó el mundo antiguo. ¿Por qué destruyó Dios el mundo antiguo? Por el pecado, por la injusticia. Pues mire lo que dice este texto. No es solamente que Dios va a destruir este mundo, es que según su promesa nosotros esperamos que cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. La misma injusticia que hizo que Dios interviniera en el diluvio es la misma injusticia que hará que Dios intervenga nuevamente. Y ese día, vuelvo y repito, no solamente la creación será quemada, será transformada. Ese día quedará al descubierto que todo lo que hicimos y logramos en este mundo y no fue para Dios, se quedó. Todo el dinero que tú hiciste, mi amado hermano, ¿te lo podrás llevar en tu caja de muertos? Había un merengue dominicano que decía eso: la caja de muertos no tiene bolsillo. Toda la fama que tú lograste, ¿a dónde se fue? Yo le pregunto a mis hijos quién ganó la Serie Mundial del 88 y ellos no saben. Yo pregunto aquí, la mayoría no se acuerda, los Dodgers, porque yo soy doyista. ¿De qué sirve tanta fama? Al final se olvida. Como dice Eclesiastés, su memoria es puesta en el olvido. El punto es, mi amado hermano, que aquellas cosas que hicimos en este mundo, que logramos en este mundo, que no fueron para la gloria de Dios, se van a quedar y van a quedar al descubierto. Y Pedro cierra su argumento en los versos 11 al 13 diciendo que en vista de que Jesús viene como ladrón y que cuando Él venga el mundo será destruido y habrá una nueva creación donde mora la justicia, entonces Él espera de nosotros, Dios espera de nosotros un estilo de vida totalmente diferente. Dice verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nosotros esperamos cielos nuevos o nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Mientras los burladores vivían según sus pasiones, según sus deseos, el Señor esperaba de estos lectores una vida distinta, que ellos fueran una clase de persona distinta. Y me da vergüenza decir esto, porque a veces veo hermanos o creyentes que dicen: no, el Señor me salvó, y el impío se pregunta: ¿y de qué lo habrán salvado? Pues si los cristianos son así, yo no soy cristiano. Y sabemos que hay hipócritas, eso está claro. El problema es que si no ven un estilo de vida diferente entre nosotros y los impíos, la pregunta es: ¿cuál será el atractivo? Si tenemos esta promesa, si tenemos esta esperanza, dice Pedro, Dios espera de nosotros un estilo de vida distinto. Dios espera que nosotros esperemos con paciencia. Oiga, Dios espera de sus lectores aquí y de nosotros que esperemos con paciencia. ¿Ay, por qué? O porque si en ese tiempo no habían pasado ni 100 años de la promesa, ya han pasado 2000 años y, como decía hace un rato, muchos parecen haberse desesperado. Nosotros debemos esperar con paciencia. ¿Y por qué? Porque Jesús va a regresar. ¿Y por qué no ha regresado? Porque Él está siendo paciente. No es tardanza, es paciencia. Ustedes oyeron la canción El Muelle de San Blas. Aquella mujer que su esposo le dijo que volvería,
se fue en un viaje de pesca y ella juró que esperaría. Y la pobre doña, eso está basado en una historia real, todos los días iba al muelle vestida de la misma forma, esperando a su amado esposo que no llegaba, y vestida igual para que cuando él llegara no se fuera a confundir, ¿verdad? Ahí la vieja se murió y el hombre nunca llegó. Eso no va a suceder con nosotros. Jesús va a regresar. El novio dijo que va a regresar y él va a regresar. Es un tema de paciencia, porque él tiene un pueblo que salvar de toda lengua, tribu y nación. De hecho, nosotros tenemos aquí unos hermanos que se van a bautizar la semana que viene, como decíamos al principio. Les aseguro que doña Nelly y el hermano Hernando están sumamente felices de que Cristo no haya llegado antes, porque ahora tienen un integrante más en la familia de Dios. De modo que no es tardanza, es paciencia. Además, Dios espera que a la luz de su venida vivamos una vida santa y piadosa. Yo me puse a buscar, ¿sabe lo que significa santa? En 1 de Pedro 1, santa significa que ahora no vamos a vivir gobernados por nuestros deseos, sino gobernados por lo que dice el Padre. No es mi deseo lo que me debe gobernar. En estos días escuchaba por el radio a un comentarista que él decía, es que tú no puedes contra las hormonas, tú no puedes contra la testosterona. Él estaba justificando la fornicación. Y yo le dije, tú tienes razón, yo no, pero Cristo sí. Y si yo tengo a Cristo y tengo esta esperanza, yo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir de una manera santa. Y eso significa poniendo su verdad por encima de mi deseo. Santa y piadosa. ¿Sabe lo que significa piadosa? Una forma de vida que agrada al Padre. No es solamente que ahora vivo no para mi deseo, sino conforme a lo que Él dice. Es que yo vivo así porque yo quiero agradarlo a Él. Si tenemos el Espíritu Santo y tenemos estas promesas, podemos vivir de esa manera. Y además, el Señor esperaba de los suyos y espera todavía, oigan esto, que los suyos apresuren su venida. ¿Qué? Eso es lo que dice aquí. Mira conmigo nuevamente. En el verso 12, esperando y apresurando. Pastor, pero eso me confunde. ¿Ay, por qué? Porque no se supone que Dios ya tiene un plan de cuándo Él va a venir. Jesús dijo, ni los ángeles lo saben, ni el Hijo del Hombre, solamente el Padre lo sabe. Hay un día establecido. ¿Cómo es que ahora se nos habla aquí de adelantar o de apresurar el día de su venida? Eso es sencillo. Según el texto, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Él no ha venido? Por eso. Entonces la manera de apresurar ese día, ¿cuál es? Vamos a predicar. Vamos a predicar y llamar a las personas a que se arrepientan y entren a Cristo, que es el arca de salvación. Y esto no es alterar el plan de Dios. Esto significa ser el instrumento de Dios para cumplir su propósito. Son dos cosas distintas. Y no solamente apresuramos ese día predicando, también lo apresuramos orando. Porque Jesús nos enseñó a orar, que venga pronto tu reino. En conclusión, hermanos, tenemos grandes y preciosas promesas. Y aquí una promesa gloriosa y preciosa. Cristo regresará de manera personal. Y esa venida será trágica, esa venida será terrible por un lado, pero por otro lado será gloriosa y esperada. Será terrible para aquellos que no están esperando a Cristo, para aquellos que se han puesto a su izquierda. Dice Apocalipsis 6 que muchos le dirán a las piedras, cáiganos encima y escóndanos del rostro del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Será terrible, pero para aquellos que esperamos su venida, será la más grande bienaventuranza. Ese día diremos, por fin llegó mi Señor. Así que te tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Cristo viene. ¿Cuál es la mala? Cristo viene. Eso va a depender de qué lado de la línea tú estás. Pero Él regresará. Y sí, parecería que se ha demorado, porque somos seres finitos y pecadores sujetos al tiempo. Pero no se trata de tardanza, se trata de paciencia. Pero Él regresará, tan cierto como que Él resucitó. Y recuerda lo que esto implica para nosotros. Mientras llegue ese día, ¿qué espera Dios? Que todos los inconversos que están aquí ahora mismo escuchando aprovechen este tiempo de gracia.
en vez de burlarte sentado ahí, yo tengo desde mi abuela escuchando que Jesús viene y no ha llegado, comienza a considerar que Dios está siendo paciente contigo. Hoy, espero que no ignores voluntariamente, si Cristo no ha llegado, porque quiere salvarte a ti. Él quiere que hoy te arrepientas. Mi amado amigo, yo te ruego, no juegues con la paciencia de Dios. La bondad y la paciencia de Dios deberían llevarte al arrepentimiento. Pero mientras sigues jugando con la paciencia de Dios, estás acumulando ira para el día de la ira. Pero no tiene por qué ser así, porque la puerta del arca está abierta. ¿Y sabes cuál es el arca de salvación? Cristo. Y si no te arrepientes hoy, vas a tener que experimentar la ira de Dios fuera. Pero si estás en Cristo, estarás seguro de la ira venidera. Hoy es ese día, entra hoy. No esperes salir por esa puerta. Entra hoy. ¿Y cómo yo entro? Pídele a Dios, perdóname. Me he pasado la vida entera dándote las espaldas. Me he pasado la vida entera diciéndote no me interesas. Pero hoy yo he escuchado que Jesús viene. Yo no quiero seguir en esta vida de pecado. Me arrepiento. Y recuerda en ese momento que no es solamente arrepentimiento, es creer también que Cristo pagó por tus pecados. La tormenta de la ira de Dios, Él la absorbió en la cruz. El castigo que tú debías experimentar fuera de Él, ahora que estás en Él, no tienes que experimentarlo, porque Él lo sufrió en la cruz. Mientras Él estaba clavado, experimentando la ira activa de su Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué lo hizo? Para no desampararte a ti. Aprovecha, hoy es el día de salvación. Y si tú eres creyente, toma en cuenta las cosas que se han dicho. Aunque crea que ya lo sabes todo, Pedro dice, hay que seguir recordándotelo. Debemos seguir recordándonos estas cosas, porque algunos no las saben, algunos están aquí, nunca habían escuchado esto, y algunos de los que las sabemos parece o que no las entendimos o que las hemos olvidado por la forma en que estamos viviendo. Necesitamos que se nos recuerde constantemente esta verdad. Necesitamos seguir esperando con paciencia. Sí, muchos hemos comenzado a cabecear, muchos nos hemos dormido. Iglesia Bautista de la Gracia, ya está bueno de dormir, despertemos, porque Cristo viene pronto. Despertemos. Un día el cielo se va a abrir como un pergamino y va a aparecer en las nubes del cielo el Señor montado en un caballo blanco, acompañado de miríadas y miríadas de ángeles, y de su boca saldrá una espada que destruirá a sus enemigos. Pero ese día nosotros, los que esperamos su venida, seremos arrebatados para recibirle en el aire y estaremos con Él en una nueva creación donde ya no habrá maldición, donde ya no habrá injusticia. Amados hermanos, Jesús viene. Esperemos con paciencia. Y que esa esperanza nos lleve a renunciar. Hermano, ya está bueno de seguir jugando. No seamos como los burladores que decían, hemos visto la estabilidad, seguirá habiendo estabilidad. Cuidado con eso. De Dios ha sido paciente conmigo, Él lo seguirá haciendo aunque yo siga viviendo como Lucifer Jr. No, mi hermano, sácate eso de la mente. Si tienes esa esperanza, si tenemos esa esperanza, deberíamos vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Deberíamos vivir para las cosas que no se van a quemar. Deberíamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Mis hermanos, hemos estado gastando nuestras energías en los apps de este mundo, en las cosas que se van a quemar. Pero un día tu dinero, tu reputación y todos los placeres que este mundo te ofreció se van a quemar. Vamos a vivir para las cosas que van a permanecer, que van a perdurar. Oh, que el Señor nos ayude. A los creyentes también se nos recordó que debemos apresurar el día de la venida de Cristo. Predícale. Predica a tiempo, fuera de tiempo. Al lado tuyo hay un trabajador, un compañero tuyo de colegio, del trabajo, que nunca ha escuchado esto. ¿Tú quieres que Cristo venga pronto? Bueno, pues sea un instrumento para el propósito de Dios. Predícale. Predícale el arrepentimiento, predícale la fe. Es que yo tengo temor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tú no has recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. En ese espíritu de poder, aférrate al poder de la palabra y predícala. Así como hizo Noé. Es que nada más se van a salvar pocos, porque sean pocos. Pero haz como Noé, predica la palabra, porque el juicio se acerca. Y mientras tanto, sigamos orando, como dice nuestro Salvador, que venga pronto tu reino.
O como dice el autor de Apocalipsis en Apocalipsis 22:20, sí, Señor, ven pronto. Vamos a orar. Gracias te damos, oh Señor, por estas preciosas promesas que están en tu palabra. Específicamente gracias por recordarnos que Jesús viene. Te confesamos lo que ya tú sabes porque tú conoces nuestros corazones. Parecería que nos estamos durmiendo. Parecería que nuestras energías y nuestro amor se ha ido enfriando. Parecería o que hemos olvidado o que no hemos entendido el Evangelio por la forma en que estamos viviendo para las cosas que un día se van a quemar. Padre, muchos de nosotros nos hemos cansado, pero estamos aquí porque creemos que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Oh Padre, ayúdanos a levantar las alas. Otro año ha pasado, otro año se acerca. Y lo único que tenemos para mantenernos firmes es tu Espíritu y tu palabra que nos ha prometido que Jesús regresará. Ayúdanos también a ver este tiempo como una oportunidad para nosotros predicar tu palabra y para seguir orando. Ayúdanos a entender que no ha sido tardanza, sino paciencia. Y sobre todo, ayúdanos a vivir vidas sobrias, justas y piadosas. Ayúdanos a vivir para lo que no se va a quemar. Ayúdanos a vivir para las cosas que van a permanecer, para las cosas eternas. Y si hay alguien aquí, oh Señor, que no te ha conocido, o que se ha desgastado, o que ha renunciado a la fe, que esta sea la oportunidad para que ellos vuelvan a ti, para que ellos abandonen su vida de pecado y vuelvan otra vez a la casa del Padre donde hay mucho pan. Oh Padre, convéncelos de que separados de ti nada podemos hacer. Convéncelos de que a quién tenemos en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseamos. Ayúdanos a empezar este 2025 con pilas nuevas, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.